Este es un tema que algunas personas, me gustaría decir que muchísimas, pero bueno, algunas personas han pedido que toque y me gusta mucho porque puedo abreviarlo en 30 segundos y además hacer enojar a todo el mundo. La pregunta, claro, es ¿qué opino del vegetarianismo y el veganismo? Bien, está bien. ¿No cree usted? Buenas tardes y adiós, y ahí terminamos. En realidad sí, está bien, es una opción dietética que como todas las opciones dietéticas tiene sus ventajas, sus desventajas, hay que ser cuidadosos. Eh, Quienes deciden asumir esta opción dietética tienen que estar muy atentos a lo que comen, tienen que tener algunos conocimientos de nutrición, no solamente de qué alimentos tienen ciertos nutrientes, sino en qué forma están más biodisponibles esos nutrientes. Quiere decir que nuestro cuerpo los puede absorber. Hay nutrientes que están allí, los comemos, pero están en una forma tal que no puede absorberlos nuestro cuerpo. Y sí lo puede hacer, por ejemplo, si los cocinamos o los freímos o los servimos, etcétera. Entonces, deben tener estos conocimientos y una vez que los tienen, pueden evitar lo que mis amigos nutricionistas y dietistas me dicen que son los peligros o los riesgos que corre un vegetariano. Los vegetarianos tienen una tendencia a la deficiencia en vitamina D, calcio, hierro, ácidos omega 3, riboflavina y los aminoácidos esenciales lisina y metionina. Y esto los lleva a las afecciones correspondientes a estas deficiencias como la osteoporosis, el raquitismo, las anemias y el crecimiento lento. Esto quiere decir que tienen que saber qué comer, saber cómo comerlo, dónde están los nutrientes que son escasos en el mundo vegetal y tener a su alcance, por supuesto, los supermercados, la producción necesaria de alimentos para que puedan resolverlo. Bueno, y necesitan el dinero para comprar estas cosas que generalmente, por alguna extraña causa, son más costosas que lo que comemos los seres humanos normalmente. Pero si hacen eso, como cualquiera que decide que no quiere comer pescado, que no quiere comer apio, que no quiere comer cualquier otra cosa, está bien. ¿Lo cree usted? No, no. Es que hay otro problema. Y es que para muchos vegetarianos y veganos, su opción no es una opción dietética, es una cruzada moral en contra de los malvados, en contra de los irracionales, en contra de los crueles, en contra de los seres humanos inferiores que no son como ellos y comen solo vegetales. Quienes hacen esta cruzada no son muy simpáticos, pero son muy poquitos. El problema es que hacen mucho ruido. Miren, la mayoría de los veganos y vegetarianos que yo he conocido en mi vida no se dedican a tocarle las narices al personal porque tienen cosas más importantes que hacer. Nos sentamos a comer, ellos se comen su verdurita, yo me como una chuleta de cerdo y conversamos sobre cosas importantes, sobre arte, sobre música, sobre fútbol, sobre política, sobre la vida misma, sobre nuestras vidas. No están obsesionados con la comida como lo está ese pequeño grupo de ruidosísimos fans del vegetarianismo que son con los que a veces lidiamos algunos, somos perseguidos incluso algunos, y que se toman el asunto como cosa de vida o muerte. Primero que nada hay que aclarar que el vegetarianismo y el veganismo no son naturales. Los vegetarianos del club de fans tienden a creer que hubo un pasado idílico, maravilloso, en el que el ser humano vivía en armonía con todos los animalitos y solo comía verduritas, y los corderitos solamente servían para jugar con ellos y saltar mientras tocaba uno la flauta, y los leones, por supuesto, solo comían pasto y no se comían a los corderitos, y todo era muy bonito, y un día caímos del Edén, fuimos castigados por algún pecado original, generalmente el pecado de conocer el mundo, y empezamos a destruir absolutamente todo e inventamos el omnivorismo. Esto de conocer el mundo horroriza y molesta muchísimo a los primitivistas. Siempre te dicen que estás jugando a ser Dios. No, mira, jugar a ser Dios es decir que es prohibido hacer eso, prohibido hacer eso, homosexual, no me gustas. Si no estáis casados, suéltense. No me gusta que seas así. Ámame, quiéreme o te quemarás durante toda la eternidad. Porque te amo. Eso es jugar a ser Dios. Conocer el universo es jugar a ser humano, porque solo el ser humano es el animal que se ha logrado imponer la misión de conocer, entender el universo, descubrir sus mecanismos internos
crear ciencia y tecnología, eso es jugar a ser humano, no jugar a ser dioses, lo que hacían los monarcas absolutistas del pasado. Pero no, nosotros somos omnívoros y era la especie anterior a la nuestra, que también era humana, por supuesto, pero era otra especie, y la especie anterior a esa, por lo menos, es decir, por lo menos hay dos especies antes de nosotros que ya eran omnívoros y que ya conocían el fuego y ya cocinaban. Sabemos que el Homo erectus controlaba el fuego y lo controlaba principalmente para cocinar. Algunos dicen que somos el mono que cocina, que cocinar nos permitió tener acceso a los alimentos necesarios para que la presión de selección hacia un cerebro, hacia un encéfalo más desarrollado, pudiera surtir efecto porque teníamos acceso a proteína que de otra forma no estaría disponible. Proteína de, sobre todo, origen animal cocinada, porque al cocinar se hace disponible, como decía al principio, a nutrientes que de otra forma no lo son. Así que no es natural. Mi familia, que era muy de naturismo y vegetarianismo y tal, mis tías decían que lo pequeño de nuestros caninos, es porque demuestra que no somos carnívoros. Y yo les decía, efectivamente, no somos carnívoros, somos omnívoros. No tenemos los caninos de un león, pero las vacas tampoco tienen caninos de ningún tipo. Nosotros tenemos caninos y carecemos de algo muy importante que tienen las vacas y todos los demás herbívoros, que es un intestino que le permite digerir la celulosa, que es uno de los componentes principales del mundo vegetal. Nosotros no podemos digerir la celulosa, es lo que nosotros llamamos fibra y la comemos para facilitar el tránsito intestinal, pero no la podemos digerir. Por lo tanto, si la mayor parte de eso no lo podemos digerir, probablemente no es natural que sea el único alimento al que podamos aspirar. El otro mito tradicional es que ser vegetariano es tradicional. Y los vegetarianos suelen citar a una serie de personas que a lo largo de la historia han sido vegetarianos, sea Homero, sea Séneca, sea Leonardo da Vinci, etc. Pero no es tradicional. El primer registro de vegetarianismo lo encontramos en el siglo VII antes de la era común, hace 2700 años, en el Valle del Indo, y por motivos religiosos. Es decir, consideraban que la reencarnación hacía que todos algún día fuéramos inferiores a animales o lográramos en la etapa superior de la iluminación, y por lo tanto si te comías un pollo podías estarte comiendo a tu tío Filiberto que murió hace 5 años, y esto les parecía aterrador. Entonces no se comían al pollo por respeto al tío Filiberto, pero fue un grupo muy pequeño. Desapareció, pero en los últimos 2000 años cuando ha aparecido la opción religiosa moral, insisto, muy válida, de no comer carne en distintas culturas, sobre todo en la India. Pero cuidado, en la India solo el 29% de la población es vegetariana, el 71% restante disfruta los alimentos de origen animal como cualquier otro, porque nos pintan la India como si fuera este espacio maravilloso donde todas las vacas viven en libertad. No, también se las comen, solo hay un poco menos del 30% de la población que no se las come. De hecho, no hay ninguna cultura humana que sea casi 100% vegetariana. Siempre que puede, acude a la proteína de origen animal. Como si hay dos culturas que se alimentan casi fundamentalmente de productos de origen animal, aunque también cuando pueden acceden a productos de origen vegetal. Los Inuit de Alaska, que en su entorno simple y sencillamente no se encuentra materia vegetal comestible, y los Masái de África, que tradicionalmente se han alimentado de la sangre y la leche de su ganado. Entonces no hay culturas vegetarianas, sí hay culturas que solo se alimentan de productos animales, y tampoco significa nada, están respondiendo a las necesidades que les impone su entorno y así viven. Y viven con problemas porque toda alimentación extrema tiene deficiencias. Lógicamente una alimentación completa requiere muchas fuentes de nutrientes. El vegetarianismo surge en el siglo XIX con la Sociedad Vegetariana Británica. Es cuando se empieza a difundir. Y en Estados Unidos, que es el imperio y es al que seguimos, incluso los que lo odian, lo siguen porque es la influencia cultural dominante, no por otra razón. En Estados Unidos el vegetarianismo se empezó a implantar en 1971 con un libro en el cual se señalaba la enorme cantidad de grano que se necesita para alimentar al ganado. En la ganadería intensiva, en la ganadería estilo Estados Unidos, el
el ganado se alimenta de grano, de cereal. Y decían que esto era una barbaridad, que ese cereal debería ser para los seres humanos. Y claro, el problema es que quienes cultivan ese cereal lo hacen por negocio, y quienes no tienen para comer tampoco tienen para comprar comida, y menos aún para trasladarla desde Kansas hasta el Cuerno de África por barco todos los días para alimentar a toda la gente. Si el problema de la alimentación en el mundo, que es lacerante y urgente, no se resuelve quitándole el maíz de segunda a una vaca en Wichita y llevándolo a Etiopía. Esa idea es estúpida, es económicamente inviable y solo la puede proponer alguien que no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo, porque ha nacido entre pañales de seda, con una cucharita de plata en la boca y nunca le ha faltado absolutamente nada. Son los niños malcriados de los que ya hemos hablado y que suelen conformar la izquierda regresiva. Bien, los animales en el tercer mundo, sobre todo en las partes pobres, que son las que más nos preocupan razonablemente, no se alimentan de cereales que podrían utilizarse para la alimentación humana. Se alimentan de todo lo que no nos alimentamos los seres humanos, de los tallos del trigo, de las hojas del maíz, de lo que sobra del sorgo, de todo aquello que no es alimento humano, pero que si se lo das a los cerdos, a las gallinas, a las cabras, a las vacas, y las llevas a los pastos que tampoco nosotros podemos comernos, a los campos que están cubiertos de hierba, te convierten mágicamente esa materia vegetal incomestible para el ser humano, la convierten en un alimento digerible para el ser humano en la forma de proteína animal. Esa es la función que sirve el animal en las sociedades más deprimidas, y es el único acceso que tienen a proteína de calidad. Proteína de calidad es aquella que tiene todos los aminoácidos que necesitamos. Entonces, quitarle la carne al tercer mundo es condenarlo a la desnutrición, no al hambre. No estamos hablando de hambre, estamos hablando de esa desnutrición que es constante desde que naces, desde antes de que naces con una madre que no tiene todos los nutrientes adecuados. El cuerpo humano se logra adaptar, pero se logra adaptar con un precio. Y que tienes deficiencias en la infancia, y que esas deficiencias a lo largo de toda tu vida te causan problemas cognitivos, te causan problemas físicos, te causan la habilidad de enfermedades, etcétera, etcétera. La desnutrición es un monstruo que nos corroe día a día. No es el hambre que te puede matar en unas semanas, es mucho peor. La lucha contra la desnutrición sería muchísimo más fácil si pudiéramos tener un huevo diario para cada niño en África, en Asia y en América Latina, en las zonas más pobres, en las zonas más desnutridas. Pero lo que nos dicen estos señores de restaurante vegano de capital europea, ya los conocemos, los niños malcriados, nos dicen que no, que ellos ya han pecado. Los blancos europeos que viven como Dios ya han pecado, han destruido los bosques hermosos en los que había en Europa, han además colonizado y explotado a los países del tercer mundo, de los países de la gente de color oscuro, y han pecado contra nuestra madre tierra y se sienten muy mal, se sienten muy culpables. Siguen viviendo en Hamburgo, en Milán, en Barcelona, en Madrid, pero se sienten muy culpables y eso creen que los hace muy buenos. Y, por supuesto, su misión en la vida es impedir que los indígenas puedan algún día soñar tener esas cosas que ellos tienen. Desde ropa bonita hasta reproductores MP3, PlayStations o una hamburguesa de cuando en cuando. Me parecen ligeramente miserables, por no decir otra cosa. El ser humano del tercer mundo necesita el uso de la tecnología para tener mejores alimentos. Luego hablamos de otras cosas. Mientras hay un niño hambriento, no se puede discutir el hecho de que la proteína que necesita puede estar a su alcance. Tenemos muchas deficiencias alimentarias, por ejemplo la de la vitamina A, que Greenpeace ha dedicado 16 años, al momento que yo hago este vídeo, 16 años a impedir que se regale a los campesinos asiáticos para evitar la ceguera y la muerte por vitaminosis A en amplias zonas de Asia. Eso se llama genocidio y crimen contra la humanidad. Estamos avanzando en la lucha contra el hambre, esto no lo podrán creer muchos, pero los datos nos dicen que poco a poco avanzamos en la lucha contra el hambre, pero no es gracias a quienes impiden que tengan una mejor nutrición en el tercer mundo.
Y finalmente, el último argumento, ser vegetariano es más sano. Pues no. Es más sano comer menos de cosas que sabemos que no son demasiado buenas en exceso. Por ejemplo, si comes exceso de vitamina A, que decíamos que es muy necesaria para el tercer mundo, el exceso de vitamina A te causa graves problemas, te causa problemas de salud serios. Las hipervitaminosis, búscalo en Google, son muy dañinas, tanto a veces como las avitaminosis, la carencia de vitaminas. Las vitaminas que se disuelven en la grasa que guardamos en nuestra capa grasa, que se llaman por eso liposolubles, pueden envenenarnos. Entonces, ¿es más sano ser vegetariano? No es tan sano como ser omnívoro, si uno lo hace razonablemente, si uno no come ciertas cosas en exceso, si uno no abusa. ¿Es más sano comer menos carne roja de la que comemos de media en Europa y en Estados Unidos? Sí, por supuesto. ¿Eso quiere decir que es más sano no comer nada de carne roja? No. ¿Es más sano comer menos azúcar? Sí. ¿Es más sano comer menos cosas fritas? Sí. Pero eso no quiere decir que si te las quitas del todo, has purificado tu mente y tu espíritu y te estás elevando hacia un estado de conciencia superior. No sean payasos. Es sano comer bien. Para eso acérquense a un nutricionista que les dicen que lo que hay que hacer es comer bien, comer de todo. Y si tienen la suerte, la enorme suerte de ser europeos, que viven rodeados de la opulencia que les permite incluso la obesidad como lujo, tienen casi la responsabilidad de alimentarse un poco mejor, pero sobre todo la responsabilidad de ayudar a que se alimenten mejor los otros, los que aún no lo hacen y que tienen tanto derecho a disfrutar todo lo que tú disfrutas como tú. El asunto moral es un asunto de creencias personales, lo siento. No hay ninguna demostración de nada de lo que afirman los vegetarianos. Nosotros, como seres humanos, tratamos de tratar éticamente a los animales porque es correcto desde nuestro punto de vista ético. Pero erigirse en representantes, yo hablo en nombre de los cerditos del mundo, es un poco bobo y es un poco telépata. No es cierto. Lo ignoramos todo acerca del mundo subjetivo de los animales. Podemos tratar de tratarlos mejor, pero no es forzosamente inmoral usarlos. No es forzosamente inmoral. Y si te planteas que es totalmente inmoral usarlos, empiezas a caer en las contradicciones en las que caen todos los extremismos. Para plantar las lechugas que te hacen feliz, hay que matar multitud de animales simplemente con el paso del arado. Se destruye biodiversidad, claro, tienes una parcela en la que solo hay lechugas y tomates y apios. No hay una gran biodiversidad allí. Te has cargado muchísimos animales y cuando ves un gusano en tu manzana, lo quitas. Cuando respiras, estás respirando y matando animales. Si tu posición es extrema, enfrentas las contradicciones de todos los extremistas, de todos los radicales, de todos los que buscan verdades absolutas y no entienden un mundo donde la realidad muchas veces se tiene que enfrentar casuísticamente. Esa trampa moral es la trampa moral de todo radical, digo, y de los vegetarianos mucho más. Los que lo han llevado al extremo son los jainistas. Por lo menos ellos lo intentan. Los jainistas se ponen un trapo en la boca para no aspirar animales vivos y van con una escobita quitándose los insectos, según ellos, de su paso para no pisarlos. Es casi enternecedor, pero es profundamente estúpido, no están logrando nada. En realidad solo están satisfaciéndose a ellos mismos y su concepción moral, porque las posiciones extremistas generalmente tienen esa calidad masturbatoria. Los argumentos falaces de los vegetarianos no son exclusivos. Los anti-vegetarianos suelen caer en falacias. La falacia clásica es la de Hitler era vegetariano, so what? Hitler también usaba bigote y esto no significa que usar bigote tenga relación alguna con cometer atrocidades contra la humanidad. Que fuera vegetariano es un accidente más de los muchos de su entorno humano que no tiene nada que ver con que fuera un asesino miserable. Los que critican a los vegetarianos, los que se meten con ellos, también caen en falacias y también deberían controlarse un poco. Si el vegetariano no te toca las narices, no se las toques tú. Si el vegetariano no te molesta, no lo molestes tú. ¿A ti qué te importa qué come? Ahora, si eres vegetariano y crees que tu misión es tocarle las narices al personal, alguien te va a insultar y va a tener razón.
¿No cree usted? Oh,